David González Pérez, de profesión licenciado en Administración de Empresas y con maestría en el Ministerio Familiar en Sendas, nació en la Ciudad de México el 21 de julio de 1976, criado en la ciudad de Jalapa, Veracruz, siendo el segundo de 4 hermanos, sus padres Félix González y Zenaí Pérez, que son pastores desde hace 45 años. Aun cuando desde pequeño creció en el conocimiento de Dios y mantuvo una relación con Él, fue hacia la edad de 13 años que tuvo una experiencia trascendental con el Señor Jesucristo, decidiendo entregar su vida para servirle a Él. En el 2007, contrae matrimonio con Tabitha Rothman, en Campinas, Brasil, con quien tiene actualmente 2 hermosos hijos, Lucas y Jeremías. En junio del 2013, en las convenciones globales de JNI en Indianápolis, fue nombrado presidente global de la JNI. En agosto del 2014, recibió las órdenes de presbiterio. Del 2014 al 2018, vivió en Pilar, Argentina, trabajando en la región Sudamérica, como coordinador integral del ministerio y coordinador de liderazgo. Posteriormente se trasladó a Quito, Ecuador, donde estuvo de febrero a abril de 2019. Actualmente se encuentra viviendo con su familia nuevamente en Lenexa, Kansas City, ya que fue nombrado director global de la JNI desde abril de 2019. Sin duda para mí es un privilegio el poder estar con ustedes esta noche. Me voy a agachar un poquito para ver los rostros porque la luz no me deja. Y estoy muy contento de estar aquí. Hoy en la mañana cuando el pastor, el hermano Carlos Sainz contaba de ese evento en Costa Rica donde nos dieron arroz en la mañana, en la tarde, en la noche, me recordaba porque yo estuve ahí, fue en el año 1996 y lo recuerdo porque fue un año en donde yo tomé una decisión donde yo le dije sí al Señor y recuerdo todavía cuando el predicador Willy Canales habló esa noche sobre el SIDA espiritual. Y el SIDA es síndrome de indiferencia, dejadez, apatía. Y él mencionaba esto y era una realidad de mi vida, porque yo había crecido en un lugar cristiano, había sido esgrimista, de hecho en Costa Rica ahí fui a participar como parte del equipo de esgrima bíblico, pero entendía que había algo más y que yo no había tomado ese paso decisivo. Y cuando yo esa noche tomé la decisión de que el Señor a través de el poder de su Espíritu Santo trabajar en mí, me sanara de ese SIDA espiritual, sin duda comenzó una jornada que hasta el día de hoy yo les digo, no me arrepiento de haber tomado esa decisión. Ha sido una jornada que de una u otra manera me ha llevado a lugares que yo no me esperaba. De hecho, uno de esos lugares fue en Sudáfrica, donde yo conocí a mi esposa. Fue en el año 2007 y recuerdo que cuando yo la conocí fue porque ella estaba siendo parte del Ministerio de Alabanza, un Ministerio de Alabanza Global. Era un evento internacional de la JNI y había como 60 países representados. Y ella estaba representando a Brasil, había otros brasileños ahí. Bueno, Adiel ahí. Yo le pedí que en ese momento él se levantara y aplaudiera así. Todo está fríamente calculado. Y recuerdo que en ese evento la persona que iba a llegar a tocar el teclado no llegó. Y preguntaron por ahí si había alguien que pudiera ayudar. Y bueno, le dije, si quieren puedo ayudar. Y me ofrecí, estuve ahí un poquito. Bueno, voy a hacer la historia bien cortita, bien cortita. Estábamos en una mesa trabajando en una noche. Mi esposa estaba en un lado de la mesa, yo estaba en el otro lado de la mesa. Y cuando yo la veo, mi esposa es blanquita, y lo primero que yo pensé es, seguramente es de los Estados Unidos o de algún país de Europa. Y en ese entonces, en el 2007, mi inglés era pero súper básico, era de sobrevivencia. Solo me sabía algunas frases que, bueno, en algún momento iba a utilizar. Por ejemplo, preguntar, ¿cómo te llamas? Entonces yo sabía esa pregunta, what's your name? Sabía la pregunta, ¿de dónde eres? Where are you from? Y también sabía la pregunta, ¿dónde está el baño? Where is the bathroom?
Y entonces en ese deseo por entablar una conversación con Tabita, yo le pregunté, ¿cuál es tu nombre? En inglés, what's your name? Y ella me respondió también en inglés, my name is Tabita. Y bueno, entonces dejé pasar un poquito de tiempo para que no sospechara que había un interés allí de por medio, ¿no? Y seguí trabajando, estábamos trabajando con las letras, ellas al portugués y yo al español. Y le hago la siguiente pregunta, where are you from? Y ella me responde en inglés, I'm from Brazil. Cuando ella me responde, soy de Brasil, yo empiezo a procesar la información porque en Brasil no hablan inglés. Es decir, no como el primer idioma, hay gente que habla inglés, pero no como el idioma oficial. Y cuando empiezo a procesar, entonces entiendo también que en Brasil se habla el portugués. Entonces yo estaba así como un poquito frustrado porque la última pregunta que me sabía en inglés era, ¿dónde está el baño? Y yo no quería ir en ese momento al baño, yo quería quedarme ahí más tiempo. Pero mi portugués, yo no hablaba nada de portugués, entonces yo dije, bueno, aquí se acabó todo. Y cuando estamos ahí y Tabita me sigue la conversación, pero me sigue la conversación en español. Cuando ella me habla en español, yo dije, esta es una señal divina. Sin duda, esta debe ser una señal divina. Y bueno, en el mes de noviembre de este año vamos a celebrar ya 12 años de matrimonio. El Señor nos ha permitido servir juntos. Y por eso cuando el hermano Carlos mencionaba acerca de esto, yo decía con toda seguridad, amén, amén. Porque sin duda yo creo que también son lugares donde el Señor puede guiarnos y ayudarnos. Tenemos dos pequeñitos, Lucas de 6 años, Jeremías de 4 años. Ellos nacieron en los Estados Unidos, pero han vivido en Argentina. Vivimos en Argentina por 4 años y medio y 1 año estuvimos viviendo en Ecuador. Así es que nuestra familia es toda una ensalada de nacionalidades. Pero es un regalo del Señor y yo estoy muy agradecido por eso. Recuerdo en el año 1998 tuve la primera oportunidad de estar en un Junamex, de participar en un Junamex. ¿Hay alguien aquí todavía de esa época? Seguro que eran muy pequeños, ¿verdad? Sí, éramos muy pequeños. Me tocó ser parte del equipo organizador, por cierto. Me da un poquito de vergüenza porque ya calcularán mi edad por allí. Pero el verles a ustedes aquí en esta noche, sin duda mi corazón se me hace así chiquitito. Porque hay una carga muy fuerte por México, como mexicano. Y yo quisiera que en esta noche tomemos un tiempo por orar por nuestro país. ¿Está bien? ¿Por qué no te pones de pie? Ponte de pie, por favor. Iba a decir ponete de pie, pero no, ponte de pie. Si no, no me van a creer que soy mexicano. Cierra tus ojos ahí. Cierra tus ojos ahí, puedes levantar tu mano y en esta noche vamos a interceder por nuestro país. Pero yo quiero que cuando intercedas y estés pidiendo al Señor, estés también pensando en lo que Dios puede y quiere hacer a través de ti. ¿Está bien? En este momento, ahí donde estás, empieza a interceder por tu país. Empieza a interceder por nuestro país, un país que necesita urgentemente la mano de Dios. Un país que necesita urgentemente que la iglesia de Cristo actúe con poder, con valor, con decisión, y tú y yo somos parte de esa iglesia. Querido Dios, en esta noche estamos aquí, sin duda emocionados por lo que significa Junamex en la vida de la JNI en México. Sin duda porque sabemos, lo hemos cantado, así como lo has hecho en otros Junamex, así como lo has hecho en otros eventos, lo vas a seguir haciendo el día de hoy. Vas a seguir obrando en la vida de tu iglesia, de tus hijos. Y estamos confiando, Señor, que tu palabra no solo que va a ser predicada, compartida en esta noche, sino lo que fue compartido y predicado ayer, esta mañana, a través de los talleres, los grupos pequeños, Señor, no va a volver vacía, Señor. Confiamos que tu palabra nos va a desafiar, como esa espada de 2 filos que penetra hasta lo más profundo, Señor. Señor, que revela las intenciones de nuestros corazones, pero que también nos moldea de tal manera que podemos ser más y más como tu Hijo Jesucristo. Querido Dios, que en esta noche sea tu Espíritu Santo hablando a cada uno de nosotros
Y que en respuesta encuentre obediencia, Señor. Que en respuesta encuentre corazones sensibles, dispuestos a hacer tu voluntad. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Puedes tomar tu lugar. Yo en esta noche quisiera compartirte sobre un personaje que precisamente su historia comienza con una oración por su país. Este personaje es Nehemías. ¿Se acuerdan de Nehemías? ¿Por qué no buscas ahí en tu Biblia, tu celular o tu Biblia impresa, el primer capítulo de Nehemías? Porque así comienza la historia de Nehemías. Él vive en Babilonia, aunque sus antecedentes se remontan al pueblo de Israel, viviendo ahí en Jerusalén. Si recordamos un poquito, el cuadro, la vida del pueblo de Israel es como una montaña rusa. A veces está bien y a veces está mal, a veces bien, a veces está mal. Y como consecuencia de esa conducta de alejarse del Señor, hay una profecía, hay una palabra que dice que el pueblo va a ser cautivo, va a ser llevado cautivo a Babilonia por 70 años. Y después de esos 70 años, el pueblo va a regresar. Y se cumplió la palabra del Señor. Pero en medio de todo esto hay un hombre llamado Nehemías que está sirviendo en el palacio del rey. Ya no era el rey de Babilonia, ahora era el rey persa, porque vinieron los persas y conquistaron a los babilonios. Y está Nehemías sirviendo al rey persa Artajerjes. Él es el copero, es una persona de confianza, pero está allí. Llegan familiares de él y en la conversación que tiene Nehemías con ellos, les pregunta: ¿cómo está mi país? ¿Cómo están mis compatriotas? ¿Cómo está la gente? Y las noticias que le dan allí no son buenas. De hecho, acompáñenme a leer lo que dice Nehemías capítulo 1. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y él comienza su oración y le dice: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí los recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía en aquel entonces de copero al rey. La historia de Nehemías es una historia que nos enseña por lo menos 3 cosas, y esas 3 cosas yo quiero compartirlas con ustedes en esta noche. Seguramente ustedes han escuchado recientemente o ya hace algunos años que la palabra relevante se ha vuelto muy popular en el contexto cristiano. Se habla de iglesia relevante, de ministerios relevantes, que tenemos que ser un movimiento relevante. Y es más, yo me atrevería a titular el sermón de esta noche: atrévete a ser relevante. Pero yo quiero que
no nos quedemos simplemente en la periferia, no nos quedemos simplemente en lo superficial, sino que intentemos ir un poquito más profundo. Que veamos cosas esenciales y críticas que tienen que ver con ser relevante. Sin duda, Jesús es el ejemplo por excelencia en cuanto a ser relevante. Es decir, que se conectó con la gente, que entendió sus necesidades, que entendió su cultura y ofreció una respuesta. Cuando nosotros escuchamos la palabra relevante, a veces se nos viene a nuestra cabecita ideas que creo que, aunque no son malas, no son necesariamente o esencialmente relevantes. A veces pensamos que tiene que ver con luces, pensamos que tiene que ver con si hay una pantalla LED atrás de nosotros, pensamos que si, o en algunos casos, tenemos cajas de maderas de esas que hay en los mercados, en la central de abastos, y ya eso hace el ministerio de jóvenes una jota irrelevante. Es más, a veces hasta traemos como esos tambos de agua, ¿recuerdan? Si lo contextualizáramos, tendría que ser por lo menos el tambo del Chavo del Ocho para que sea un poquito más como mexicano. Ojo, no estoy hablando de que eso esté mal, pero yo cuando voy a comprarle algún regalo a mi hijo, yo tardo más tiempo buscando, escogiendo el regalo que escogiendo el envoltorio. ¿Me siguen? Yo tardo más tiempo en buscar algo que a mi hijo le va a gustar, que le va a agradar, que va a ser algo bueno, y como algo secundario el envoltorio. Sí, que le va a alegrar, que le va a gustar, que le va a traer, pero lo importante es el regalo. Yo lo veo también de esa manera. Aun cuando nosotros compartimos la palabra, tenemos que entender que cuando compartimos la palabra es porque tiene que ser aplicable a nuestros días, tiene que ser aplicable a nuestra sociedad. Y es importante porque a veces hablamos de cuántos podemos traer a la iglesia cuando en realidad el desafío, el reto tendría que ser cuántos de la iglesia podemos enviar hacia afuera. Y espero que me estén siguiendo con esto. Porque muchas veces hablamos de traer gente a la iglesia, cuando en realidad es la iglesia la que tiene que ir y buscar y golpear las puertas del infierno, porque la palabra de Dios dice que ni siquiera las puertas del infierno van a prevalecer contra su iglesia. ¿Tú crees en esto? ¿Tú crees en esto? Saben que a veces pienso que entendemos este pasaje al revés. Como si el diablo o las puertas del infierno están golpeando a la iglesia y la iglesia se tiene que proteger para mantenerse santa, para cuidar su doctrina, para cuidar sus metodologías, cuando es todo lo contrario, es la iglesia saliendo, golpeando las puertas del infierno y arrebatando jóvenes, señoritas, adultos, niños que se están perdiendo y que nosotros tenemos. Ese mensaje de esperanza, ese mensaje que transforma, ese mensaje que es relevante porque atiende la necesidad del ser humano. Yo entiendo como un ministerio relevante, una clave para tener un ministerio relevante, la oración. Y el ejemplo de Nehemías es clarísimo. La oración tiene que ser esencial en cualquier ministerio que realmente quiere conectarse con la necesidad de la sociedad, de la comunidad en la cual estamos inmersos. Digan conmigo, oración. Y yo te hago la pregunta, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cuántos creen que la oración tiene el poder de transformar? Miren, yo he escuchado esta frase y lo creo, pero me resisto un poquito. He escuchado esta frase: la oración mueve la mano de Dios. ¿Cuántos creen eso? ¿Sí? ¿Lo crees que la oración mueve la mano de Dios? No los escucho muy convencidos. ¿Creen que la oración mueve la mano de Dios? Bueno, está bien, no lo voy a contradecir, pero he encontrado en mi propia experiencia y a la luz de la palabra de Dios que la oración tiene el poder de moverme a mí para cumplir con los propósitos de Dios. Dios había prometido que iba a restaurar a Jerusalén, que iba a traer de vuelta ¿a quién? Al pueblo judío. Él estaba deseoso, él lo había prometido y lo iba a cumplir. Lo que le está diciendo a Nehemías: Nehemías, quiero contar contigo, quiero que tú seas parte de esta misión, quiero que tú seas parte de esta aventura. Cuando Nehemías ora, ese tiempo de oración le permite a Nehemías entender
que el deseo, el sueño de Dios era un sueño que valía la pena que él abrazara. ¿Me están siguiendo? La oración sí mueve la mano de Dios, pero más importante, a la luz de la palabra de Dios, la oración nos mueve a nosotros para alinearnos con el corazón de Dios. Hoy en la mañana escuchábamos oración y acción. ¿Recuerdan? ¿Escucharon eso? Oración y acción. En algunos de los talleres seguramente lo escuchamos. ¿Alguien lo escuchó o solo fui yo? ¿Sí? ¿Alguien lo escuchó? ¿Sí? Yo creo esto. La oración como respuesta produce acción. Si la oración no produce acción, yo creo que pueden ser lo que Jesús describía como vanas palabrerías. ¿Es muy fuerte lo que estoy diciendo? ¿Es muy fuerte lo que estoy diciendo? Puede ser. Pero yo estoy convencido que la oración produce acción. A la iglesia moverse de acuerdo al latir al corazón de Dios. Y Nehemías es un ejemplo. Nehemías ora. Este es otro detalle importante. Mientras estaba estudiando el libro de Nehemías, a veces pareciera que en esta historia Nehemías ora una noche y al día siguiente habla con el rey Artajerjes. Pero no es así. Pasaron casi 4 meses desde ese momento en que recibió las noticias. Y entonces Nehemías busca a Dios en oración. Y cuando está buscando a Dios en oración es cuando Nehemías está siendo desafiado, transformado, y él entiende que Dios quiere y puede usarlo. Y se atreve a hablar con Artajerjes. El capítulo 2 de Nehemías, si hacemos, vamos rapidísimo. Si lo tienen ahí, nos habla precisamente de cómo Nehemías habla con Artajerjes. Y lo convence de que lo apoye. Lo convence de que le dé permiso de que vaya a Jerusalén porque él quiere ser parte de la misión de Dios para restaurar a su pueblo. Y Nehemías llega a Jerusalén. Nehemías llega y se da cuenta de la situación. Los muros están derribados, la situación política, social está en crisis. Gente que quizá está en una situación menos crítica, abusa de los que están en mayor necesidad. La vida espiritual del pueblo también está en condiciones deprimentes y él se da cuenta de esto. Y entonces él va y le dice al pueblo que está allí, le dice: Dios me ha enviado con un propósito en particular, y ese propósito es que continuemos con el trabajo que Dios ya ha comenzado a hacer, que levantemos una vez más los muros. En una ciudad en ese entonces los muros significaban la seguridad de esa ciudad. Cuando los muros de una ciudad eran derribados por otro pueblo, significaba que esa ciudad, ese pueblo estaba a la deriva y a expensas de lo que el otro pueblo quisiera hacer con ellos. El hecho de poder levantar los muros que estaban derribados, que estaban en ruinas, significaba que Dios estaba restaurando a ese pueblo. Habían pasado muchos años, habían pasado casi 100 años desde que el pueblo que estaba en cautiverio comenzó a regresar a Jerusalén. Regresó primero un grupo, después regresó otro grupo, y finalmente llega Nehemías con otro grupo. Y lo que no hicieron, déjenme decirles, lo que no hicieron en casi 100 años, Nehemías con el pueblo lo hizo en 52 días. ¿Me están siguiendo? Espero que ustedes me estén siguiendo en esto. Porque a veces nosotros pensamos, no puede haber un cambio. Y empezamos a hablar de nuestras familias, empezamos a hablar de nuestra sociedad, de nuestra comunidad. Decimos, si no ha habido un cambio en todo este tiempo, ¿cómo deseas, David? ¿Cómo crees que vamos a poder generar una transformación en tan poco tiempo? Bueno, la historia de Nehemías es un ejemplo de lo que se puede hacer. Y yo creo en Dios. Lo acabamos de cantar. No lo acabamos de cantar. Yo creo en ti. Lo hiciste en ese entonces y lo puedes hacer una vez más. La pregunta es, ¿vamos a estar dispuestos a hacerlo? Una vez más, mi pregunta es, ¿cómo está tu vida de oración? A veces me temo que emprendemos iniciativas, proyectos, ministerios, y realmente no sé si estamos contando con el respaldo de Dios. Hace 2 semanas tuve la oportunidad de
de platicar una... Comenzaron a orar, comenzaron a orar, comenzaron a orar, comenzaron a orar. Recuerdo en el año 2012 me quedé en su apartamento. Y recuerdo que como a las 3:30 de la mañana escuché algunos ruidos. Yo tengo el sueño muy ligero y cuando escucho un ruido me despierto. Y cuando salgo para ver qué está pasando en la sala, me encuentro a este hombre, este pastor, orando. Ahora vemos una iglesia creciente, una iglesia que está siendo una referencia también en nuestra denominación. Y a veces decimos, ¿cómo fue posible esto? Y el pastor Adalberto me dice una y otra vez, la oración. La oración que produce que su pueblo abrace la misión de Dios. Espero que me estén siguiendo. La historia de Nehemías continúa y encuentro otro elemento clave. Dígalo conmigo. Perseverancia. Fuerte, más fuerte. Perseverancia. ¿Cuántos de ustedes les gusta hacer como ese tipo de promesas de inicio de año? ¿Sí? ¿Les gusta hacer eso de que voy a bajar a 10 kilos, voy a hacer ejercicio, me voy a meter al gimnasio? ¿Cuántos de ustedes les gusta hacer esas? Yo hasta compro camisas que son una talla más pequeña para decir, no, voy a comprarlas para que tenga una motivación extra. Hoy me puse una de esas, pero me la puse abajo para que no vean cómo me queda. Miren, nos pasa a veces. Viene una semana, 2 semanas, 3 semanas y ahí vamos. Pero empieza a haber algunas distracciones, empiezan a haber algunas cosas que nos desaniman. ¿Y qué es lo que hacemos regularmente? Tiramos la toalla, ¿sí o no? Y a veces nos pasa eso también en la vida cristiana, en nuestra relación con Dios y en nuestra vida ministerial. En el capítulo 4, vamos a pasar rapidísimo. El capítulo 3 es un capítulo que simplemente como un resumen así bien sencillo. Uno de los sacerdotes que representaba el liderazgo espiritual del pueblo, Eliasib, escucha el desafío de Nehemías y dice, yo y mis hijos vamos a levantarnos, queremos ser parte de esto, y comienzan a trabajar. Y les dije el nombre porque es importante. Al final del libro de Nehemías, en el capítulo 13, una vez más se menciona a este sacerdote, Eliasib. Digan conmigo, Eliasib. Este sacerdote se levanta y cuando él pone el ejemplo, el resto del pueblo se anima y dice, nosotros también vamos a ser parte de esta aventura, de esta jornada. Pero en el capítulo 4 de Nehemías se nos cuenta algo. Hay gente que no estaba contenta con lo que estaba pasando allí. Uno de ellos se llamaba Sanbalat. Así es que Nehemías narra aquí en el libro, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Estaban menospreciando el trabajo que Nehemías y el pueblo de Israel estaban haciendo. Queridos jóvenes, ¿hay alguien que no está contento con que jóvenes como ustedes tomen el desafío de servir al Señor y van a menospreciar el trabajo que quieren hacer? Y les van a decir, no tienen experiencia, lo que ustedes están haciendo no es lo que nosotros hacemos. El diablo no quiere que ustedes se comprometan con el Señor. Eso es una realidad. Eso es una realidad y va a buscar desanimarlos, menospreciarlos. Yo quiero darte un consejo que lo aprendí de Nehemías y vamos a saltarnos hasta el capítulo 6, porque en el capítulo 6 una vez más Sanbalat, Tobías, y ahora se les agrega otro personaje allí, Gesem el árabe, y bueno, y los demás, nuestros enemigos. Cuando oyeron que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme,
ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal, y entonces yo les envié mensajeros diciendo: yo no puedo ir, yo hago una gran obra, porque cesaría, si yo voy con ustedes, cesaría de hacer esta obra, dejándola yo para ir a vosotros. La historia dice que insistieron, pero Nehemías se mantuvo firme, enfocado en la tarea. Dile a tu vecino: estoy ocupado. Pero dile convencido: estoy ocupado. Estoy haciendo una gran obra. Estoy sirviendo al Señor. Pero convencido. No, eso ya no lo tienes que decir. O sea, me refiero a que se lo tienes que decir convencido a tu vecino. Estoy ocupado, estoy haciendo una gran obra. Miren, alrededor de nosotros hay voces que intentan desanimarnos, que nos dicen que el mensaje que predicamos es un mensaje que está fuera de lugar, que es un mensaje retrógrada, que es un mensaje, lo que quieras llamarle, homofóbico, lo que quieras llamarle. La gente dice, los medios de comunicación nos dicen que el aborto está bien. Los medios de comunicación nos dicen que el mensaje que se habla ahora de la identidad de género es algo normal. Es más, que tenemos que defenderlo. ¿Y qué es lo que dice la iglesia? ¿Qué decimos nosotros como iglesia? Nosotros tenemos que decirle: estoy ocupado, estoy haciendo una gran obra, estoy viviendo de acuerdo al diseño de Dios, y en eso creo y eso lo predico. Espero que me estén siguiendo. A veces esos mensajes a la iglesia pareciera que nos atemorizan un poco, ¿sí o no? Porque gritan muy fuerte. Pero déjame decirte algo: el Señor está respaldando tu vida. Lo importante, y otra vez, me salté muy rapidísimo, pero en el capítulo 2, 3, 4, 5 y 6, Nehemías, cada vez que hay una afrenta de sus enemigos, alguna amenaza, alguna distracción, el relato dice: y Nehemías oró a Dios. Y Nehemías buscó a Dios en oración. Una vez más, ¿cómo está tu vida de oración? Yo recuerdo, y lo tengo que confesar. ¿Están grabando? ¿Sí? Pueden seguir grabando entonces. Yo recuerdo, hace muchos años, visité Juchitán. ¿Alguien aquí de Juchitán? Muy bien. Yo creo que unos 16, 17 años me invitaron a predicar en un campamento. Y prediqué en una noche, y al terminar la predicación, hubo una chica que se acercó y me dijo: Pastor David, quiero que ore por mí. Y miren, yo estaba con tanta gente y estaba hablando con otros chicos, y mi respuesta a esta chica fue: sí, voy a orar por ti. Pero fue una respuesta básicamente para salir del paso, del momento. No es muy común que yo regrese al siguiente mes o en unas 2 semanas al mismo lugar, pero ocurrió en esa ocasión. A las 2 semanas, otra invitación allí en Juchitán. Estuve ahí, prediqué. Y cuando termino de predicar y estoy saludando a algunos amigos, veo que alguien de atrás se empieza a acercar. Y cuando la veo, inmediatamente la reconozco. Se acerca y yo intento esquivarla. Yo intento hablar con otros, intento meterme por aquí. Como cuando la maestra te pide la tarea y ese día no la hiciste. E intentas esconderte, agachas la cabeza, y es más como para llamar la atención, porque te va a llamar, te va a decir. Y bueno, no pude evitarla, ella se esperó hasta que terminé de saludar a todos los que estaban allí. Y se acerca y me dice: Pastor David, ¿se acuerda de mí? Sentí como y yo le dije: sí, de ti. Y la segunda pregunta me hizo por los suelos. Me preguntó: Pastor, ¿oró por mí? Miren, chicos de Juchitán, si conocen a Mayra Jiménez, por favor díganle que no hay semana que no ore por ella, porque me enseñó una lección. Cuando tú te comprometes a orar por alguien, tienes que orar por esa persona. Ahora, cuando alguien se acerca a pedirme que ore, le digo: vamos a orar aquí porque no quiero que me pase otra vez. Pero espero que ustedes me estén siguiendo. Digan conmigo: oración, perseverancia
Y nos saltamos hasta el capítulo 8, que este es otro elemento clave. Capítulo 8 de Nehemías. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender. Eso fue el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde la mañana, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, y la lista continúa. Versículo 5, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, ya hace toda la lista, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador, y Esdras el sacerdote, y que era escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no se entristezcan, ni lloren, porque ¿saben qué es lo que estaba pasando? El pueblo estaba llorando. El pueblo de Israel estaba escuchando después de mucho tiempo la palabra de Dios. Y como respuesta a escuchar la palabra de Dios, el pueblo está llorando porque está entendiendo que ha vivido lejos de Dios por mucho tiempo. Y la palabra de Dios ese día está trabajando en sus vidas, está trayendo convicción, está diciéndole lo que Dios quería y había diseñado para ellos. Te hago una pregunta, ¿cuándo fue la última vez que la palabra de Dios te llevó al punto de quebranto, de llorar? Yo recuerdo la primera vez, la tengo bien clarito, tenía como 8 años y el leer la palabra de Dios me hizo llorar. Y me hizo llorar porque mi mamá me obligó a leer un capítulo y yo no quería leer la Biblia. Decía, no mamá, yo no quiero leer la Biblia, y me obligó a leer la Biblia. Así que yo leía ese capítulo y lloraba, decía, no, no quiero leer, no quiero leer. Yo no estoy hablando de esa clase de llorar. Estoy hablando de llorar porque Dios está produciendo una transformación en tu vida. ¿Saben que estoy viendo algo y me preocupa mucho? Me preocupa que quizá nos estamos convirtiendo en una iglesia de Facebook, en donde la lectura de la palabra, donde nuestro discipulado se basa más en frases de Facebook que alguien más puso y que nosotros le colocamos like o hasta a veces le ponemos amén. Pero cuando tenemos el acceso directo a la palabra de Dios, conformarnos con eso no tiene cabida. ¿Me están siguiendo? Miren, si nosotros queremos ser relevantes, si nosotros queremos entender lo que está sucediendo a nuestro alrededor, necesitamos escuchar la voz de Dios. Necesitamos conocer el palpitar de Dios. Necesitamos entender qué hay en el corazón de Dios y ser transformados por Él. ¿Cuándo fue la última vez, una vez más, o la vez más reciente, que la palabra de Dios transformó tu corazón? Hace 2 semanas yo compartí un poquito acerca de esa vez que Dios transformó mi corazón. Estaba yo leyendo en el libro de Cantares, capítulo 1, y está hablando el escritor y dice, la viña que yo te di, la has descuidado. Y yo lo compartía en esa ocasión y le decía,
después de algunos viajes del ministerio, regresaba y quería jugar con mis 2 hijos. Y me pasaba que por una u otra razón, el tiempo que le quería dedicar a mis hijos pasaba a segundo término. Y cuando finalmente había un poquito de tiempo y quería jugar con ellos, ¿saben qué es lo que me pasaba? Estaba yo tan cansado que yo no podía jugar con ellos. Y recuerdo que una noche yo le dije a mi esposa, Tabita, le dije, Tabita, mira, esto está pasando y necesito ayuda urgentemente. Y la palabra de Dios trajo convicción a mi vida. Y les digo, ese pasaje de Cantares me sacudió. Porque recientemente había estado en algunos congresos y líderes con mucha experiencia, con años de ministerio y trayectoria, estaban dando consejos. ¿Y saben cuál era el común denominador? El consejo que daban era, si yo pudiera regresar en el tiempo y hacer algunos cambios en mi vida, en ministerio, los cambios que yo haría es, hubiese dedicado más tiempo a mi familia. Y cuando yo escuchaba eso y decía, sí, tiene razón, pero no había hecho nada para solucionar eso que estaba pasando en mi vida. Y este pasaje de Cantares a mí me golpeó tan fuerte porque dice, la viña que yo te di para que cuidaras, no la pudiste cuidar. Le dije a Tabita, tenemos que hacer algo. Y bueno, Tabita me dio una sugerencia que lo estoy usando. Me dice, David, cuando tú tienes un evento que alguien te invita, ¿qué es lo que haces? Bueno, veo en mi calendario si tengo la fecha disponible y entonces respondo. Bueno, y una vez que aceptaste esa invitación, ¿qué haces? Le digo, lo pongo en mi calendario. ¿Es para ti eso importante? Y le digo, sí, es importante. Parte del ministerio, es parte de mi responsabilidad también. Y me dice, ¿tú crees que tu familia, tú crees que yo, que mis hijos son importantes? Le digo, para mí mi ministerio comienza con ustedes, así lo entiendo. Me dice, bueno, ¿por qué no usas tu calendario, tu agenda para poner tiempo específico que tú quieres pasar conmigo y con tus hijos? Y comencé a hacerlo. Pero estoy hablando, fue convicción que la palabra de Dios trae a nuestros corazones. Yo sé que el día de ayer, esta mañana, la palabra de Dios está hablando a tu corazón. Yo sé que el día de mañana la palabra de Dios va a seguir hablando y trabajando a tu corazón. Mi pregunta es, ¿cómo vas a responder? ¿Sabe cómo respondió el pueblo de Israel? Están llorando, están tristes. Y Nehemías les dice, no lloren, por favor no lloren. Yo sé que la palabra de Dios está trabajando en ustedes, pero dice, alégrense, estén contentos, este es un día de celebración. Vayan a su casa, coman comida dulce. Si alguien no tiene, que alguien más les comparta. Y Nehemías y Esdras terminan con esta frase, no lloren, estén contentos porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Cuántos creen esto? Pero es el gozo que produce la palabra de Dios trabajando en nuestras vidas. Ese es el gozo que lo produce la palabra de Dios en nuestras vidas. Miren, el pueblo de Israel había pasado casi 1000 años que no habían celebrado una fiesta que Dios le había dicho que celebraran, que era la fiesta de los tabernáculos. Casi por 1000 años no la habían dejado de celebrar propiamente. Cuando escuchan les están leyendo el libro de la ley, escuchan que sí existe esa fiesta, el pueblo de Israel dijo, vamos a hacerlo. E hicieron eso. Capítulo 9, miren, era tal el compromiso del pueblo de Israel que hicieron un pacto con Dios y como una señal o algo simbólico pidieron que sus líderes firmaran ese pacto en donde iban a serle fiel al Señor, en donde todo lo que estaban escuchando del libro de la ley, ellos se comprometían a cumplirlo. Y finalmente llegamos al capítulo 12, vayamos al capítulo 12 rapidísimo. Donde se habla de la dedicación del muro. Para la dedicación del muro de Jerusalén, versículo 27, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén
para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. En otras palabras, dijeron: tenemos Junamex, invitemos a todos los ministerios de alabanza que vengan porque vamos a tener una celebración muy grande. Y los siguientes versos nos hablan de dónde habían llegado, quiénes eran, hasta el versículo 43. Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas, animales, y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Y se alegraron también las mujeres y los niños. Y miren, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Esa alegría, ese alborozo solo puede ser producido porque Dios está recreando, Dios está transformando, Dios está haciendo nuevas todas las cosas. ¿Quién puede decir en esta noche: yo soy una nueva criatura? ¿Cuántos pueden decir con seguridad: yo soy una nueva criatura? ¿Hay motivo de estar alegres? ¿Por qué no te pones de pie? Ponte de pie un poquito. Yo quiero que te pongas de pie. Yo estoy a punto de terminar. Estoy a punto de terminar. El capítulo 12 para mí sería el capítulo perfecto para que termine este libro. Todos contentos y fueron todos felices. Pero el capítulo 13 nos narra lo siguiente: Nehemías regresó al palacio con el rey Artajerjes y dejó al pueblo de Israel. ¿Saben qué pasó con el pueblo de Israel? Se olvidó de los pactos que habían hecho con Dios. ¿Recuerdan el nombre que les pedí que repitieran, que no olvidaran? Sacerdote Eliasib. Resulta que el sacerdote Eliasib emparentó con uno de los hombres que se burló y que intentó detener la obra del pueblo de Israel, con Tobías. A tal punto que le dio una habitación, un lugar donde vivir en el mismo templo, en el lugar donde se guardaban las ofrendas y se guardaban los utensilios. Prefirió sacar eso y dárselo a Tobías. Cuando Nehemías regresa y se da cuenta de esta situación y de muchas otras situaciones que estaban pasando, él dice: no puede ser que esto esté pasando. No puede ser que esas promesas que un día le hicimos al Dios Todopoderoso, que nos recreó, que nos restauró, las estemos olvidando el día de hoy. Me encanta el libro de Nehemías porque me habla de un hombre decidido, que en oración entiende cuáles son los propósitos de Dios, que en esa respuesta a Dios decide ser perseverante, que en ese deseo de conocer más a Dios y que el pueblo conozca a Dios se sumerge en la palabra. Pero el capítulo 13 me habla también de Nehemías, un hombre que dice: mi vida va a ser exclusivamente Dios. No voy a dejar que nada entre, que nada se meta, que impida que la misión de Dios, que la obra de Dios en mi vida y a la cual Dios me ha llamado se detenga. Nehemías tomó cartas en el asunto, sacó a Tobías del cuarto, a todos los que estaban de alguna manera quebrantando las promesas que le habían hecho a Dios. También les llamó la atención. Es muy fuerte lo que pasa ahí en el capítulo 13. Pero Nehemías dice: Dios, acuérdate de mí para bien. Termina así el capítulo 13 de Nehemías. ¿Por qué no cierras tus ojos y haces estas palabras tu oración en esta noche? Señor, acuérdate de mí para bien. Señor, acuérdate de mí para bien. Señor, quizá mi vida de oración no es la vida de oración que tú estás esperando, pero en esta noche yo estoy haciendo un compromiso, un pacto contigo, Señor, de buscarte de todo corazón en oración. Señor, de no iniciar ningún proyecto en mi vida, sea espiritual, ministerial, emocional, sentimental, proyecto de trabajo, si antes no lo hemos llevado a los pies del Señor. Quizás estás desanimado en tu propia vida, en tu relación con Dios, y estás a punto de
tirar la toalla y decir no, no vale la pena, yo te animo, no desmayes. Dios está cuidando, Él ha prometido que va a estar contigo. Él lo prometió, Él nunca miente. Él prometió a sus discípulos, y nosotros somos sus discípulos, que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él prometió que su Espíritu Santo nos iba a dar ese poder para vivir la vida que Él ha diseñado para nosotros. Pero también en esta noche es un desafío para todos los que estamos aquí a sumergirnos realmente en su palabra, a no conformarnos con lo que alguien más nos dice. Y gracias a Dios por lo que Dios está haciendo a través de sus predicadores, de los que enseñan la palabra, aún de los mensajes en Facebook, en las redes sociales. Gracias a Dios por eso. Pero no nos vamos a conformar con eso. Queremos conversar cara a cara con el Creador del universo, aquel que nos ama sobre todas las cosas. ¿Será que hay alguien en esta noche que, como Nehemías, responde al llamado de Dios? ¿Será que hay alguien que quiere venir aquí? Me gustaría orar por ti. ¿Será que hay alguien que en esta noche quiere venir aquí? Quiero orar por ti. Pasa. Si Dios te está hablando, pasa, por favor. Mire, no se necesitaron muchas personas para que ese muro se levantara en 52 días. Fue Nehemías y Dios lo usó. Y ese Dios que obró con poder para restaurar a su pueblo es el mismo Dios que puede y quiere obrar a través de ti. ¿Hay alguien más que me encantaría orar por ti en esta noche? Me encantaría orar por ti esta noche. Querido Dios, Señor, estamos convencidos que tu palabra no vuelve vacía, Señor. Ese mismo Dios que conmovió y que movió a Nehemías es el Dios que nosotros estamos adorando en esta noche. Ese Dios que habló a Nehemías y le hizo ver la necesidad que había en su pueblo y que lo hizo salir de su zona de comodidad, es el Dios que está hablando a nuestros corazones el día de hoy. Yo no sé exactamente cómo es tu ciudad, tu comunidad. Hace 18 años que salí del país y escucho un poco, pero no estoy en el día a día. Pero yo sé que Dios está hablándote. Yo sé que Dios está hablando a tu corazón. Lo mejor que has podido hacer en esta noche es decir: cuenta conmigo, Señor. Él va a hacer milagros. Esa oración de Nehemías, esa vida de oración de Nehemías produjo milagros. Aún en el rey Artajerjes, que nada tenía que ver con el pueblo judío, con el pueblo de Israel, Dios lo usó. Y ese es el Dios que puede hacer milagros, que quiere hacer milagros. Cuando te vengan las distracciones, cuando alguien intente desanimarte, que puedas decir: estoy ocupado, estoy haciendo una gran obra, estoy haciendo la obra que el Señor me ha llamado a hacer. Cuando la prueba, cuando la tentación venga, que la palabra del Señor, así como lo hizo con Jesús, el mismo Hijo de Dios, fue con la palabra de Dios que venció la tentación. Que sea la palabra de Dios en tu corazón, habitando en tu corazón, transformándote. Sea la que te dé la victoria, que sea la gracia de Dios. No una gracia que te da permiso para pecar, sino una gracia que te da el poder para vencer la tentación. La que en esta noche sea una vez más evidente en tu vida. Y que en esta noche puedas decir como Nehemías: Señor, acuérdate de mí para bien. Acuérdate de mí para bien, Señor.